Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Herberto Rodríguez de IESDE School of Management. School of Management. Perdóname, me quedé bloqueado ahí. Oye, pues me gustaría de entrada preguntarte cómo sientes o cómo consideras que es la participación de IESDE en el Cine Show. Bueno, a mí me invitó Roberto Quintero. Roberto Quintero es egresado del IESDE, del programa, digamos, de directores generales y dueños de negocio. Además, me tocó escribir con él el caso de unos de sus emprendimientos de cine, mismo que lo enseñamos mucho en el IESDE como un tema de resiliencia emprendedora y de cómo se logra hacer proyectos de una idea, pasarlos a la realidad. Entonces, él me invita y me pide, pues, que con datos empujemos el optimismo en la industria, es decir, que México realmente va a tener un crecimiento económico muy bueno, que promete mucho el crecimiento de la industria y que hay cambios también fundamentales que hay que entender para estar ahí y que nos vaya muy bien a todos, ¿no? Ok, pues qué bonita conexión, en un evento que está enfocado a empresarios, poder tener a un representante, una figura que tiene que ver con el alto manejo de empresas. Pues está súper interesante. Así es, así es. Ahora me surgió una duda que no tenía preparada. Ya que mencionaste lo del caso, ese caso que armaron para estudio, ¿son como los que se manejan de Harvard Exactamente, para los MBA? Es el método del caso. Lo damos en los MBA y en los programas de liderazgo para directivos, ¿no? Y efectivamente requiere un trabajo de investigación, constatar los hechos, digamos, con los dueños, el espíritu del emprendimiento y siempre resolver, digamos, la problemática de negocio que en ese entonces se enfrentaban para poner la discusión y para que los directivos digan qué harían ellos en lugar de Roberto o del propio Pepe Irigoyen. Llegar a explicarlo, ¿no? Exactamente. Qué interesante, porque yo de hecho coincidí con Roberto Quintero en Incuba, en el MBA, y no lo terminé, me salí antes. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Y ahí lo que me gustó mucho fue esa dinámica de los casos. Entonces, me gustaría empezar a diseñar casos de cine para analizar situaciones complejas de cine desde la industria, pero también desde la producción. Sí. ¿Me podrías dar alguna sugerencia de cómo se arma un caso de esos? Sí, ahora, por ejemplo, y poniendo un caso concreto con Silvestre López Portillo, que es buen amigo mío, estamos pensando que el cine debe de servir para educar de negocios, ¿no? Y entonces él me decía, ¿por qué no armamos como una narrativa sobre esta idea del camino del líder o el camino del héroe, ¿no? El viaje del héroe. En cierta forma el emprendedor en cualquier lado, pero en el cine pues son héroes, ¿no? Por lograr lo que hacen y esto que decíamos de la resiliencia. Entonces él me decía, vamos a ir recorriendo distintas películas donde haya ese camino de héroe, tratar de hacer una narrativa de esto y lograr que haya, digamos, un guión de guiones que construya pues esta narrativa, ¿no? Qué interesante. Y me encantó porque yo le dije, oye, pero que esté basada en Star Wars, ¿no? Entonces él me decía, bueno, está bien, pero Star Wars al final es un western, ¿no? Sí, y yo decía, sí, ¿cómo es esto? Y entonces ya me explicó, es cosa que aprendí gracias a amigos que son de la industria del cine, que Star Wars es un western. Tiene toda la estructura, no más que con espadas láser y en el espacio. Es correcto. Muy bien, bueno, entonces, ya entrando a las preguntitas, desde tu perspectiva en IESDE, ¿cómo crees que el cine puede ser utilizado como herramienta educativa en la formación de líderes y en el ámbito profesional en general? Bueno, ya lo dijimos. Yo creo que es un tema de guiones, ¿no? Sí. Yo creo que lo que tenemos que empujar muy fuerte es a la industria, dentro de la industria del entretenimiento del cine, el guionismo, ¿no? Y conseguir carreras de gente muy buena que haga grandes guiones, ¿no? Y yo creo que esos grandes guiones al final deben de reflejar historias de nuestras vidas, posibilidades, aventuras, sueños que son muy formativas y que verdaderamente nos inspiran. Yo creo que la parte esta de los líderes tiene su parte racional, pero fundamental un líder es emocional. Y yo creo que si algo hacen las películas, desde Bambi, me acuerdo chiquito, es que nos emocionan y nos hacen llorar. Y eso mueve voluntades y mueve corazones. Por supuesto. Sí, no, ¿cuántos no quedamos traumados con la muerte de la mamá de Bambi? Terrible, terrible. Oye, y algo que me parece súper interesante, y por eso andaba explorando el MBA, es que nosotros como cineastas muchas veces nos enfocamos mucho en la historia, en la creatividad, en
a veces en las cuestiones técnicas también, pero olvidamos la parte del negocio, olvidamos la parte del management. En este sentido, me gustaría saber cuál es el modelo educativo de IESDE y qué podríamos aprender los cineastas o qué necesitamos los cineastas para ser también empresarios. Bueno, nosotros decimos que dirigir es un arte, ¿no? Porque es esa gran responsabilidad de ver a la empresa como un grupo humano. Y tú como director, como dueño, tienes la responsabilidad de llevar ese grupo humano a sus mejores fines, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, es una grave responsabilidad. Los romanos de la propiedad decían que era el derecho al uso y al abuso, pero nosotros pensamos que no, que una empresa de cine, una empresa productora, tú no tienes, aún siendo el dueño, el derecho a abusar, sino tienes la doble responsabilidad porque esa empresa está hipotecada socialmente, generas empleos, pagas impuestos, tienes contenidos y eso es doblemente responsable. Entonces, ¿cuál es el éxito de un buen emprendedor, de un buen directivo, de un buen dueño? Uno es conocer el negocio, ¿no? Cómo se gana, cómo se pierde el dinero, porque sin negocio es difícil sostener. Yo digo que el negocio, el ganar dinero, es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, una empresa no se agota en ganar dinero. Tiene que ganar dinero, porque si no, no creces. Y si no, no puedes dar esos productos y servicios. Lo segundo de una empresa o de un empresario es contratar un buen equipo directivo, y eso es clave. Eso no lo puedes delegar. ¿Quiénes son tus manos derechas? ¿Quién es tu equipo? ¿Dónde está tu talento? Lo tienes que hacer tú. El tercer gran éxito es generar una cultura empresarial de excelencia. Y es así no solo a tu equipo directivo, sino a toda la gente. ¿Cómo incentivas? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo están los baños de la gente que trabaja? ¿Cómo están los baños de tu cine? ¿No? ¿Cómo tratas a tu cliente, a tu usuario? Le echas aceite malo a las palomitas, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que son esos temas. Y el cuarto punto es con quién te asocias. Hoy yo en la charla decía que una gran cosa que tiene México es que cada año estamos graduando a 500,000 personas, ¿no? Y que más o menos la mitad de ellos son ingenieros y son gente de negocios. Y eso, en muchos estudios, está conectado a la posibilidad que tiene un país de crecer económicamente. Entonces yo les decía, ustedes que son cineastas, asóciense como co-fundadores con un ingeniero y con un agente de negocios. Y entonces vas a tener esos socios que tú necesitas. Tú puedes dedicarte a la parte creativa, el ingeniero a la parte pues, del sonido, de la ingeniería, de todo lo que necesita, y el administrador a verificar que el negocio marche bien. Que funcione. ¿Y dónde podemos conocer a esas personas? Bueno, yo creo que lo natural es en la universidad. Yo lo que hago es que doy clases en la universidad y lo hago, bueno, porque me fascina, pero porque soy un cazatalentos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Como profesor, cómo identificas talentos, es uno de los grandes beneficios de dar clases, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahí tengo varias empresas, varias startups que he formado a partir de talentos jóvenes, ¿no? Ahorita estoy construyendo una empresa de Data Analytics y eso fue dando clases de maestría en economía y de Data Analytics. Muy bien. Y tengo gente fabulosa. Todavía no la formalizamos, pero ya tenemos algunas chambas muy buenas. Qué bueno, qué bueno. Pues qué interesante es para todos nosotros porque tenemos que aprender a ser empresa. Y una de las cosas que mencionas es como estas tres posiciones importantes, estos tres socios importantes, no necesariamente tenemos que ser nosotros los que debemos saber administrar, debemos saber hacer cine, pero asociarnos con un buen administrador, con un buen financiero que nos ayude a que la empresa tenga éxito es fundamental. Tengo un gran amigo que es un emprendedor que no sabe nada de cine, pero sabe de negocios y fue inversionista y productor en la película Hora de Héroes, ¿no? ¿Ah, sí? Estaba feliz porque dice que esa aventura le ha permitido vivir cosas que no hubiera podido vivir. Por ejemplo, me describía esto que los invitó el Colegio Militar al Castillo de Chapultepec. Qué buena premier hicieron ahí, ¿eh? Y así hicieron una premier, pero que con espadas, caballos, el himno nacional. Y bueno, él es muy llorón de por sí, pero dice que las emociones que sintió ahí no las hubiera podido sentir si no hubiera decidido invertir y emprender junto con Ricardo Arnaiz en Héroes. Y fue parte de eso, ¿no? Así es, fue parte de eso. Un saludo a Ricardo Arnaiz. Sí. Y ya en su soberbia dice, y bueno, ya mi nombre se queda ahí para siempre, ¿no? Definitivamente. Sí. Es parte de, ya veremos, bueno, también algo que tenemos que desarrollar es que las películas sean negocio, que también lo decía Luis Vargas en la mañana, ¿no? Tenemos que hacer películas que atraigan a la gente para que las salas se llenen y evidentemente podamos hacer más cine. Sí, porque efectivamente lo que hace que una empresa perdure es que sea negocio, que cree valor, que cree riqueza. Si no, pues vas a terminar endeudado, vas a perder tu casa con el banco y eso no es bonito. Muy bien. ¿Para quién está dirigido IESDE? Bueno, el IESDE es una escuela de negocios que forma directivos, empresarios, dueños de negocio
digamos, con maestrías, con un doctorado muy bueno y con lo que se llama programas ejecutivos. Entonces, tú eres ya naturalmente un emprendedor, ya traes tu negocio en marcha, ya eres la persona que manda ahí o del equipo que manda, entonces debes ir al IESE para perfeccionarte como directivo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es ahorrarte el tener que aprender a la mala, que es fracasando, golpeándote, y mejor con los casos, con la experiencia de profesores que también nos hemos dado nuestros golpes, pues te vamos a ahorrar muchísimos fracasos. Muy bien, entonces estamos hablando solamente de posgrados. Posgrados únicamente y programas ejecutivos, es decir, que no tienen titulación, validez oficial, pero que tienen... Exactamente, pero son reconocidos también. El valor que aportan las personas que comparten su información ahí y sobre todo las relaciones que se generan como... Correcto, lo has dicho muy bien. El IESE, en su propuesta de valor, decimos que somos una comunidad de enseñanza y aprendizaje de negocios orientados al bien común. Por eso me gustó que Begoña hablara de esta visión bien común, por lo que te decía, la empresa no se agota en el dinero, en tener solo utilidades, sino participa de una comunidad que tiene que ser engrandecida por sus propias empresas. Perfecto. Buenísimo. Y para ir terminando, mirando hacia el futuro, ¿cómo visualizas el panorama de la educación ejecutiva y la formación de líderes en los próximos años? Bueno, yo creo que tenemos que entrar al tema de la tecnología. Tenemos que entender que hay un cambio de época en el mundo de los negocios, que estamos pasando de una economía industrial, que es la que yo estudié, y estudié ingeniería industrial y demás, a lo que yo llamo una economía exponencial, que eso lo aprendí de instituciones como Singularity University. Y básicamente es que el mundo está evolucionando hacia las plataformas, ¿no? Y hacia la vida como un servicio, life as a service, ¿no? Donde, por ejemplo, en mi época, cuando querías terminabas la universidad, te dan tu primer sueldo. Si eras muy decente, el primer cheque se lo dabas a tu mamá, ¿no? Como para agradecer. Si no, pues ya te lo gastabas con tus cuates. Pero el segundo cheque seguramente lo invertías en un coche, ¿no? Y era la forma un poco de mandar la señal de tu estatus, ¿no? De que eras un profesionista, ¿no? Los chavos de hoy les vale gorro eso. Ellos prefieren irse a una experiencia en Nepal o en China o hacer algo de sus vidas, y es esa colección de experiencias la que es importante. Entonces tenemos que entender que la economía va a ser experiencias, va a ser servicio, y que el tipo de empresas, plataformas y tecnologías deben de ir hacia allá, y además tienen la oportunidad de ser exponenciales, ¿no? Y cambia la dinámica económica, porque a lo mejor se van a consumir menos coches en el mundo, y más cuando llegue el auto robotizado, ¿no? Pero la gente va a estar mejor, y esto ya nos pasó con las películas, con el streaming, y ya nos pasó también con la música, con el streaming, ¿no? Al principio hubo una caída, en teoría, de la facturación de la industria, pero si midiéramos también que la gente está escuchando y viendo películas como nunca antes lo había visto ninguna otra generación, el nivel de satisfacción con el servicio del streaming, de películas, de música, es el más alto que hemos tenido siempre y sigue creciendo. Hoy la industria se ha recuperado totalmente, al menos los datos que tengo de música, de cine me falta revisar más datos, pero creo que hay una gran oportunidad, digamos, de ser empresarios de esto que yo llamo una nueva economía. México todavía está en la economía industrial, pero empieza a haber startups muy interesantes que están evolucionando hacia esta economía exponencial. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar las redes sociales, página? En redes sociales, en Twitter estamos como IES de Puebla. ¿De acuerdo? La página es iesde.mx. Mi Twitter personal es Herberto Roth. Entonces ahí me pueden buscar, me pueden escribir, y con mucho gusto les ayudaré en lo que quieran y necesiten, porque me encanta ser además mentor y consejero de muchas startups. Súper, muchísimo. Y que me inviten de socio, porque ahí es donde está el dinero, ¿no? Para hacer películas. Así es. Esto es ser ángel inversionista, suena bien. Muy bien, muy bien. Pues agradecerte mucho y entregarte un sticker de Estudio Cine para que lo coloques donde gustes y que te acuerdes de nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Chao.